¿Cómo están, amados amigos y hermanos, en este día? Los saludo nuevamente, como lo hacemos cada semana. Estamos aquí predicando la palabra del Señor para aquellos que se quedan en casa por esta pandemia que todavía nos tiene turbados, pero no detenidos, porque el reino de Dios avanza. Y siempre hay una palabra de fe y hay un optimismo del cual nosotros debemos agarrarnos para continuar. La semana anterior estudiamos una escritura en Juan capítulo 6, verso 63, y dice lo siguiente: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dice el Señor. Entonces nosotros hacíamos, en resumen, una diferencia entre la palabra escrita, que es logos, la palabra que está registrada aquí en la Biblia, que es algo que nosotros debemos leer permanentemente, debemos estar sobre la Biblia todo el tiempo para entender, para comprender los designios de Dios y cuál es su voluntad y qué es lo que nosotros debemos hacer para vivir una vida cristiana de acuerdo a su propósito. Y decíamos que también hay la palabra rema, que está registrada en la Biblia como una palabra viva, una palabra que sirve para cumplir un propósito. Cuando usted lee en la Biblia algo, ¿verdad?, y usted lo deja ahí estático, deja esa palabra estática, no sirve para mucho. Usted lo que debe hacer es, además de leer la palabra, es asimilarla y ponerla por obra. ¿A través de qué? De la fe, que es la que activa la palabra de Dios. Hoy día vamos a continuar este estudio porque es necesario que nosotros profundicemos en conocimiento para entender más la voluntad del Señor. Y esta vez vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está hablando la palabra de Dios, la palabra logos, es viva y eficaz, o sea, se vuelve rema, quiere decir viva, que no está muerta, y eficaz es una palabra muy interesante, que significa enérgico, algo en acción, algo activo, algo que tiene una dinámica propia. Esa es la palabra eficaz. En el griego está registrada como energes, energía. O sea, la palabra logos se vuelve viva y eficaz cuando nosotros la ponemos por obra, cuando nosotros la pronunciamos con fe. Y dice que esa palabra es más cortante que espada de dos filos. O sea, corta todo, es más cortante que una espada regular. Yo diría que es un bisturí de dos filos. Es una espada muy aguda, muy fina. En la antigüedad había una espada que era común en el uso, que no era la espada larga que nosotros podemos tener en mente, sino más bien era una espada corta, era una espada que estaba entre espada y puñal, pero era muy filuda y tenía dos lados. Y esa espada, ese puñal largo, se utilizaba para la guerra y también para la carnicería, para desollar animales. O sea, era una espada realmente filuda. Entonces la Biblia nos está diciendo que la palabra de Dios es como esa espada que está viva y es eficaz, es eficiente, tiene un propósito. Y esta palabra de Dios es tan viva y eficaz, tan cortante como una espada de dos filos. Fíjese lo que dice la Escritura: penetra hasta partir el alma del espíritu. Que dice la palabra que es una palabra tan fina que entra y separa nuestra alma del espíritu. Generalmente se cree que el alma y el espíritu son una misma cosa y no es así.
El alma es donde reside nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Es decir, el alma es lo que realmente somos, es nuestra personalidad. Y discierne esta personalidad lo que realmente somos del espíritu. El espíritu, dice, es el que da vida. El espíritu es el aliento que el Señor nos dio cuando nos creó. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1 que el Señor dio aliento de vida y el hombre se volvió ser viviente. Entonces ese espíritu muchas veces se confunde y se cree que está pegada al alma. En la psicología se cree que el alma y el espíritu son una misma cosa, ¿no? Aquí dice que son dos entidades diferentes, el alma y el espíritu. Y esta palabra de Dios, esta espada de dos filos, que es viva y eficaz, penetra hasta tal punto que separa el alma del espíritu. Y es tan filuda, es tan eficiente, es tan eficaz que separa también las coyunturas de los tuétanos. Y cuando aquí habla de coyunturas, habla de las articulaciones que tenemos en los huesos, lo que se mueve entre los huesos, esas son las articulaciones. Y el tuétano es donde está la parte grasosa de las cavidades de los huesos, que vienen a ser casi una misma cosa, un mismo hueso. Pero que la palabra de Dios dice, es tan viva y eficaz, es tan penetrante que separa las coyunturas de los tuétanos, así como separa el alma y el espíritu. Entonces, amados, también dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando la palabra viene a nuestra vida, separa el alma y el espíritu, opera en nuestro cuerpo y también separa ¿qué? Los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenemos pensamientos que los confundimos con nuestro corazón. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Aquí corazón, en la Biblia, cuando usted lee la palabra corazón, no se refiere a nuestro corazón que bombea sangre a nuestro cuerpo, sino corazón en la Biblia, en todas las escrituras que usted pueda leer, significa nuestro ser interior, es igual que el alma, donde está nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones. Podríamos decir que alma y corazón son sinónimos, en la Biblia me refiero. Entonces, dice que separa las intenciones y los pensamientos del corazón. ¿Qué es lo que pensamos? ¿Es correcto? ¿Es no? El Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es viva y eficaz, separa, discierne qué es lo que tenemos dentro de nosotros, cuáles son nuestras intenciones verdaderas. Ese es el poder de la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Palabra viva que viene a nuestra vida y nos inunda y empieza a actuar en nosotros de una manera poderosa. Por eso es importante conocer la Biblia, y no solamente conocerla, sino ponerla por práctica y también entender que es muy importante, de extremada importancia, que nosotros entendamos la función de la palabra de Dios. Mire, a Dios se lo conoce a través de la Escritura. Y no solamente se lo conoce a través de la Escritura, por lo que leemos y podemos discernir en nuestra mente, sino a través de una palabra viva y eficaz. Yo me eduqué, amados, en un colegio católico. Y sabe que me enseñaban algo de la palabra de Dios, pero para mí no era muy importante en realidad. Pero cuando conocí al Señor, se me abrió el entendimiento porque vino una palabra viva a mi vida y esa palabra empezó a transformarme. Empezó a escudriñar dentro de mí
que escudriñaba mis pensamientos, las intenciones de mi corazón, me transformaba, vino el Espíritu Santo a mi vida. Ahora yo quiero hacer un puente con lo que nosotros aprendimos la semana anterior. Y decíamos, ¿verdad?, que las palabras, dice el Señor, que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu del Señor, porque Dios es espíritu, es la palabra viva. Aquí estamos hablando que no es la palabra en sí la que nos cambia, sino es el Espíritu Santo de Dios que viene a través del conocimiento de lo que hemos leído en la Biblia, pero es activado a través de una palabra rema, una palabra activa, que es al final de cuentas el mismo Espíritu Santo que es Dios que viene a nuestras vidas. Porque la palabra es el Espíritu. Estamos hablando de lo mismo, y fíjense en la Biblia, amados, cuando la estudiamos y nos detenemos a pensar, nos convencemos que todo se dirige ¿a quién? A Jesucristo. Toda la Biblia está dirigida a Jesucristo. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes enteros, capítulos enteros, en que están hablando de determinado tema, pero al final es una revelación de Jesucristo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay celos entre ellos, son uno. Y cuando hablamos de Jesucristo, estamos hablando ¿de quién? De Dios. Porque Jesús es el Señor de nuestra vida. El poder de la palabra de Dios. La palabra viva, el Espíritu que viene a nuestras vidas, que es más cortante, que es una espada de dos filos, penetra a nuestro interior. Y eso es lo que necesitamos en este día, una palabra viva, una palabra en la cual nosotros nos podamos apoyar, una palabra en la cual nosotros podamos confiar para seguir adelante. Porque el reino de Dios no se detiene. En las circunstancias que estamos viviendo, muchos dicen, no, ya todo se acabó, no hay solución, este asunto nos está llevando a extremos que nunca hemos pensado y un largo etcétera de lamentaciones. Pero yo le quiero decir, la palabra de Dios, Dios mismo no se detiene, sigue haciendo su trabajo. La palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Para conocer a Dios, decía antes, debemos nosotros leer permanentemente la palabra de Dios. Y no solamente leerla, sino ponerla en acción. Es tan importante la palabra, amados, que es la única manera que nosotros realmente podemos conocer al Señor. Durante la Reforma Protestante se puso en manifiesto la palabra de Dios, y la versión original del griego y del latín fue traducida a las lenguas vernaculares, es decir, al lenguaje común. ¿Por qué? Porque la gente tenía que aprender el camino del Señor a través de la palabra. Es así que el primer libro que se imprimió cuando se inventó la imprenta, cuando Gutenberg, diría mejor, inventó la imprenta, fue la Biblia. Porque había gran demanda, la gente quería conocer a Dios a través de su palabra. Nadie nos puede decir qué es lo que debemos creer, nadie nos puede obligar, porque nosotros debemos buscar quién es Dios a través de su palabra. Porque su palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nuestra concentración entonces es conocer a Dios. Y hay una parte muy interesante, una escritura también muy interesante, que está en el libro de Efesios 6:17. Y dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu
es la palabra de Dios, es Dios mismo que penetra en nuestra vida. Dios mismo que está haciendo un trabajo en nosotros. Y fíjese, es así que Jesús es la palabra, porque el Espíritu es la palabra, la espada del Espíritu, dice aquí en la Biblia. Tal es así, amados, de que en el libro de Apocalipsis nos encontramos con esta escritura, que dice en 1:16, en su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Aquí está hablando del Señor ya en gloria. Y cuando habla del Señor en gloria, dice, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, porque Él era la palabra de Dios, el verbo divino. La palabra de Dios es Jesús. También en Apocalipsis 2:12 dice la aguda espada de 2 filos. Está hablando de Jesucristo también. Y aquí tengo anotado otras escrituras. Apocalipsis 2:16, Apocalipsis 19:13, 19:15 y 19:21. Esa es la palabra de Dios. Es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos. El Señor dijo, la palabra que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es Jesús mismo, es el Espíritu Santo, es Dios mismo. Dios creó el universo a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué debemos hacer con esta palabra? La leemos en la Biblia, es verdad, la leemos, estamos entendiendo, estamos comprendiendo quién es Dios. Pero lo que nosotros debemos hacer es proclamar la palabra de Dios. Proclamar quiere decir confesar con nuestra boca, decir con nuestras bocas lo que el Señor ya ha dicho en su palabra. Para que esto se vuelva realidad debemos proclamar, hablar la palabra de Dios. De nuestra boca sale bendición y maldición, dice la Biblia. Pues mejor que salga bendición. ¿A través de qué? De proclamar la palabra de Dios. Y me encuentro aquí con una escritura también muy interesante. Está en el libro de Isaías, capítulo 55, versos 10 al 11. Repito, Isaías 55, verso 10 al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Dice, el agua desciende para cumplir un propósito. Hay lluvia, hay nieve, y no vuelve allá vacía. ¿Por qué? Porque está regando la tierra para bendición. Hace germinar y producir. Una tierra húmeda, una tierra buena, es aquella que está regada. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así también dice, es mi palabra que sale de la boca. ¿Sale de la boca para qué? Para que nosotros podamos prosperar. ¿Qué quiere decir? No estoy hablando de la teología de la prosperidad, sino que prosperidad quiere decir que tengamos éxito en lo que emprendemos. Una ama de casa es próspera si mantiene su hogar de una manera correcta. Tiene éxito en lo que emprende. Un estudiante, lo mismo, tiene éxito cuando está estudiando y da buenas calificaciones. Y después sale profesional. Entonces, dice, la palabra sale de mi boca, no vuelve vacía, dice el Señor, porque tiene un propósito. Cuando nosotros proclamamos la palabra,
no vuelve vacía. Algo está ocurriendo en lo sobrenatural. Cuando nosotros hablamos algo, algo sucede. En este momento yo me estoy dirigiendo a determinada audiencia y algo está sucediendo. Alguien está siendo tocado. Alguien está entendiendo algo porque la palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios está para bendecirnos, así como cuando llueve o cuando nieve hace germinar la tierra, la hace producir. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros el hacer, el actuar. ¿Para qué? Para bien. Debemos ser sal y luz. Debemos conducirnos de acuerdo a sus principios. No volverá a mí vacía la palabra que sale de mi boca. Y cuando dice sale de mi boca, está diciendo sale también de nuestra boca porque nosotros la estamos hablando. No vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor. ¿Qué hace la palabra? Lo que el Señor quiere. ¿Qué es lo que quiere? Algo bueno. Quiere bendecirnos porque todo lo bueno viene de arriba. Y será prosperada la palabra en aquello para el cual yo envié esa palabra. Tener éxito, prosperidad, no es prosperidad solamente de dinero, no, estamos hablando aquí del conjunto de nuestra vida que tiene que tener un propósito y tener éxito en lo que hacemos para seguir adelante. Es importante por eso, amados, que nosotros entendamos que debemos empaparnos, debemos revestirnos de la palabra de Dios, para hablarla con propiedad, para proclamar. Proclamar quiere decir hablar en voz alta, confesar que el Señor ha dicho algo en su palabra y creyendo nosotros sabemos que va a ser una palabra viva, una palabra rema. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra dentro de nosotros para separar el alma y el espíritu, para separar las coyunturas de los tuétanos y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Es el poder de la palabra, porque la palabra es el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, es Jesucristo, es la palabra. En el libro de Apocalipsis nos encontramos con un pasaje que habla de Jesucristo que tenía inscrito el nombre, el verbo de Dios. Es la palabra de Dios que vive en nosotros. Es la palabra que ha transformado la humanidad. Es la palabra sobre la cual están basadas las leyes. Es la palabra que activa a la iglesia permanentemente y hace de esta humanidad caída un lugar mejor para vivir. Y nosotros como cristianos debemos hablar principalmente y mayormente, y ojalá fuera únicamente palabras de bendición. Bendición significa lo contrario a qué, a maldición. En español sale bonito. Bendición quiere decir bien. Maldición es decir mal. En otros idiomas no sale, pero en español sale muy bonito, ¿verdad? Bendición, decir bien. Maldición, decir mal. Está asociada la palabra bendición a que nos vaya bien en la vida. Es un regalo de Dios. A tener el favor de Dios. Bendición significa decir buenas cosas o buenas palabras a través de lo que leemos en la Escritura. Es decir, algo que suene bien a los oídos. Debemos tener nuestra boca bajo control para que
para ser de bendición, porque nosotros tenemos poder en la lengua. Por eso debemos conducirnos, amados, de la mejor manera con la palabra de Dios y vigilar lo que decimos. Dios obra con nosotros mediante bendiciones. Nosotros debemos bendecir. Eclesiastés 2:26 dice lo siguiente: porque al hombre que le agrada a Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Porque la bendición de Dios es también sabiduría, ciencia, gozo. Y si Dios está con nosotros y se agrada de lo que nosotros hablamos, decimos y cómo nos conducimos, nos va a bendecir. Nos va a dar sabiduría, ciencia y gozo. La palabra de Dios trae poder a nuestras vidas. Poder para vencer el pecado. Poder para poder ser libres de ataduras. Poder para ser sanados, liberados, para seguir adelante con el propósito del Señor. Debemos, amados, entonces hablar la palabra de Dios. Debemos tener en nuestra boca siempre algo positivo, algo que anime, no solamente a nuestra familia, sino a todo el entorno. Debemos desechar la negatividad. Sí, hay momentos difíciles, lo sabemos todos, pero de nada sirve lamentarse, ser guiado únicamente por lo que dicen las noticias, por comentarios negativos. Debemos proclamar una palabra de victoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por ejemplo, viene a mi mente en este momento, proclamar esa palabra. Proclamar que el Señor es mi proveedor. Él me va a proveer de todo. No tengo que preocuparme mucho. Hay tantas promesas en la Biblia. Promesas, según algunos eruditos, llegan a más de 1000. Y esas promesas están acá, en este maravilloso libro, la palabra de Dios. Pero esas promesas nosotros las tenemos que hacer efectivas en nuestra vida. ¿A través de qué? No solamente de leer la palabra de Dios, sino a través de nuestras acciones, de creerla y ponerla en práctica. Amados, en esta mañana, en este día, yo quiero animarlos a que regresen a la palabra de Dios. Y si usted todavía no se ha entregado a leer la palabra de Dios, le aconsejo que lo haga. Lea los evangelios, la vida de Jesucristo, la vida de poder, los salmos, proverbios, el libro de los Hechos. Hay tanto que leer, amados, pero debemos leerla con la mente abierta, pidiéndole al Espíritu Santo que venga para que nos las haga comprender y para que nosotros también la podamos poner en práctica. De eso se trata, amados, de conocer a Dios a través de ¿qué? De la enseñanza de la palabra de Dios. De poner en práctica sus mandamientos, de poner en práctica sus estatutos, de poner en práctica su consejo, su sabiduría. Todo está aquí en este maravilloso libro. Mucha gente lee este libro y dice, yo ya he leído la Biblia. Bueno, lo felicito que haya leído la Biblia, pero si no es palabra que se ha quedado en su corazón, y más aún si usted no la ha puesto en práctica, de poco le sirve. ¿Por qué le sirve de poco? Porque no es palabra viva. No es una palabra que usted pueda aplicar. No es la norma que usted debe seguir, sino es un libro más que usted ha leído. No debe ser así.
Debemos, amados, concentrarnos en la palabra de Dios y creer que es la voluntad y que es Jesucristo, es el Espíritu Santo mismo que está hablando, es Dios mismo que está hablando a través de la Escritura y sus palabras no van a volver vacías. Le doy gracias al Señor en este día por permitirme nuevamente predicar la poderosa palabra de Dios. Le doy gracias al Señor porque sé que este mensaje ha sido de gran bendición para ustedes. Voy a invitar a la pastora Erika, mi esposa, para que pase a darnos una palabra de bendición. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Estamos aquí gozosos porque hoy es el día del Señor. Y el Señor tiene unas palabras hermosas para todos y cada uno de nosotros en esta semana, Señor. Te clamamos para que tú bendigas a cada niño, niña, joven, mujer, varón, que está mirando allá en su casa esta prédica, Señor, que está esperando tal vez un milagro especial. Señor, que pueda recibir ese milagro en el nombre de Jesús, Señor. Señor, clamamos para que nos dé salud. Sana toda enfermedad en este momento, todo cáncer, toda gente que esté contagiada con el COVID-19, con cualquier dolor del cuerpo, te clamamos por sanidad. Y también sana el alma, Señor, sana de estrés, de ansiedad, Señor, sana de temor, sana de depresión, Padre, te pedimos, Señor. Señor, danos de beber del agua de vida eterna. Cada día necesitamos tu palabra de vida. Y también en el nombre de Jesús, Señor, rompe toda cadena de opresión que el enemigo quiere lanzarnos. Nos cubrimos con tu sangre preciosa y declaramos victoria. Danos, Señor, un surgimiento de gozo, paz y justicia en nuestras vidas. Desata, Señor, bendiciones financieras, provisión sobrenatural, porque en el reino de Dios no hay crisis, Señor. Dios Todopoderoso, que te honremos, Señor, que te obedezcamos y seamos de corazón generoso. Que tu brazo de poder sea sobre nosotros cada día, en nuestra entrada, en nuestra salida, Señor. Que liberación y milagros de sanidad sean soltados en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia. Ten misericordia, Señor, de Bolivia, ten misericordia de América, de Estados Unidos de América, y que tu gloria, Señor, sea tocada, que tu gloria toque todas las naciones del mundo, Señor. Danos sabiduría, necesitamos sabiduría. Señor, que tomemos decisiones correctas y que caminemos en tu palabra, Señor, cada día. Señor, limpia, purifica y trae avivamiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, nos vemos la próxima semana. Estamos siempre orando por ustedes, necesitamos sus oraciones y Dios les bendiga grandemente en este día y siempre en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén.